Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Un personaje reconocido en la palabra de Dios, pero también reconocido por el pueblo de Dios, aún en el Nuevo Testamento, es Elías. Elías es uno de los grandes profetas de Dios. Y no me gusta decirlo sin contexto, y me refiero a que a veces tenemos la idea de grandeza en función de la opinión. Y si bien el pueblo lo consideraba uno de los grandes profetas por algunas cosas que hizo, en algún momento el Señor Jesús no menciona a Elías, el Señor Jesús menciona a Juan el Bautista. Y lo menciona y lo lleva hacia arriba y dice que de los nacidos de mujer no ha habido otro profeta como él. Entonces, ¿qué es grandeza, qué no es grandeza? No. Es algo que a veces tenemos nosotros, ¿no? La tendencia a cuantificar, la tendencia a medir las cosas, y a veces decimos, es que quiero una bendición grande de Dios. Hay pequeña, o sea, las intervenciones de Dios se cuantifican, se miden. Es que Dios intervino poquito. Debe de haber intervenido más. No, si Dios interviene, Dios interviene y punto. Y a veces hacemos eso, a veces un siervo de Dios, grande o chiquito, ¿a poco hay grandes, a poco hay chiquitos? Cualquiera que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios esté en el camino correcto. Pero sucede, bueno, en esa realidad Elías es reconocido como uno de los grandes profetas. Cuando el Señor Jesús llega, en algún momento dicen, es Elías que regresó, por la idea de la reencarnación que también tenían presente a veces, la idea de que podía haber sido Elías, que el espíritu de Elías estaba en Jesús, por la manera en la que actuaba Jesús o lo que hacía. En algún momento, cuando el Señor Jesús muere, justo antes de morir, dentro de las últimas palabras que dice, algunos no la entienden y creen que le está llamando a Elías para que venga a ayudarlo. Entonces Elías es un personaje muy presente. Elías es un profeta que está en lo que se le llama el Reino del Norte. Si ves una línea del pueblo de Dios, de Israel, en algún momento el reino se divide y queda el Reino del Norte, el Reino del Sur. El Reino del Norte se le sigue llamando Israel. Por eso cuando tú vas a la Biblia y ves la palabra Israel, hay que ver el contexto, porque al menos hay tres formas. Israel, el nombre de una persona; Israel, el nombre de una nación unificada con 12 tribus; e Israel, la nación dividida, Reino del Norte, donde solamente hay 10 tribus. Y queda el Reino del Sur. Ese Reino del Sur se le empieza a llamar Judá, o se le llama judíos, porque en la línea de tiempo los que permanecen, los que se siguen ubicando, reconociendo a sí mismos, son los que descienden de la tribu de Judá, y conocidos también como el reino del Sur. Bueno, en ese Reino del Norte, después de la división, uno de los profetas que Dios levanta para tratar con ese pueblo es Elías. Particularmente el Reino del Norte fue un pueblo muy rebelde, con reyes malos, reyes que se alejaron, reyes que fueron reincidentes, reyes que en algún momento levantaron otros profetas que les dijeran lo que querían oír. Entonces, cuando tú ves profeta, pues el profeta es un mensajero de Dios. Espérame, si tú lo oyes en un contexto, o si lo identificas en el contexto de hombres o mujeres sensibles a la palabra de Dios, son profetas. Pero hubo falsos profetas, y los hubo por cientos de falsos profetas a los que se le llamaba profeta. Entonces, y vino el profeta y le dijo, el profeta le dijo, pero no te dice falso profeta. Pero si ves la historia y te das cuenta de lo que dijo, profetas que se organizaban y que en la organización decía, mira, el rey nos está preguntando, ¿qué hacemos? Y nos vamos a poner de acuerdo para todos a una decirle al rey esto, decirle lo que quiero oír. Eso sigue pasando. Tienes a los gobernantes que, mira, ¿cómo no se da cuenta el error? Y dicen, pues es que pudieron no darse cuenta el error, porque hay 10, 15, 20 personas a su alrededor que se organizaron para decirle, no, oiga, usted está muy bien. Y pues si los 15, 20 personas te dicen que estás muy bien, de pronto terminas creyéndotela. Entonces no lo justifico, pero lo entiendo. Bueno, Elías es un buen profeta, vamos a llamarlo así, un profeta que lleva a cabo la tarea de tratar de hablar, de decir lo correcto, de transmitir un mensaje de Dios a una nación que fue dividida, a una nación que se está alejando. Y hay un momento muy puntual en la vida de Elías que quiero compartirles, que bueno, pues ver si hay una posible enseñanza, y partiendo de analizarlo todo y retener lo bueno. Después de un enfrentamiento que hubo con falsos profetas,
después de una situación, es donde se da esto. Hay que leer todo Elías, ¿verdad? Todo Rey, está en el libro de Reyes, capítulo 1, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1, pero hay que leer todo el capítulo y si pueden todo el libro. Dice, Acab era el rey, dijo a Jezabel, su mujer. Acab dijo a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, falsos profetas. Entonces envió la reina Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue para el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Entiendes? Este personaje tal vez cansado, frustrado, con algunas victorias, con algunos aciertos, sin embargo no eran suficientes para su vida, o al menos no emocionalmente. El verse perseguido por hacer lo correcto, puede ser muy, muy frustrante cuando no haces lo bueno y te va mal, pues lo entiendes, pero cuando haces lo bueno o te esfuerzas por hacer lo bueno, te esfuerzas por mantenerte en la integridad, por ser respetuoso, por buscar la pureza, porque la familia esté en buen estado, bueno, te esfuerzas, te desgastas y haces, y ¿qué conseguiste? Ah, mira, te buscan para matarte, te buscan para quitarte la vida, o te buscan para hacerte fracasar. Y dices, oye, ¿por qué a mí, no? Y bueno, tal vez la proporción no es adecuada, o a lo mejor el ejemplo no, pero decir, oye, pues sí, aquí estamos y venimos y contratamos y buscamos y damos de alta a los empleados y los tenemos aquí, y luego, oye, la carga que viene sobre los que lo están haciendo bien como que está desproporcionada, pues échenles una llamadita a los otros, más yo les digo dónde están, y no van a batallar para encontrarlos, y como que para qué lado no y para este lado sí. Bueno, aquí tienes al poderío de un reino que va tras pues alguien que lo está haciendo bien, porque lo está haciendo bien, alguien que descubre a los falsos profetas, que señala a los falsos profetas, porque los falsos profetas le hacían daño a la reina era mala y el rey era malo, pero aún los falsos profetas no le ayudaban. No es como si dijera, mira, la reina es mala y el falso profeta le ayuda. No, la reina es mala y el falso profeta lo empeora. Y tienes Elías, y bueno, deseando morirse, deseando quitarse la vida, y aparte construyendo una oración donde le pide a Dios ese basta ya, quítame la vida, y lo pide a Dios, es muy fuerte. Y bueno, dice ahí el verso 4, él se fue y deseando morirse dijo, basta ya, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y viene la respuesta de Dios, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel, un mensajero, le tocó y le dijo, levántate y come. Él entonces miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y es muy interesante ver cómo y le pide a Dios que le quite la vida, y entonces Dios fue y le quitó la vida. Pues no, porque Dios no es quitador, Dios es dador. Hay un rezo, creo en el Dios dador de la vida. ¿En cuál Dios creo? Yo creo en el Dios que da la vida, y en el Dios que provoca vida, y en el Dios que da vida, no es el Dios que quita vida. El mensaje, para mí uno de los mensajes centrales del Señor Jesús, yo vine a darles vida y vida en abundancia. El ladrón es salteador, el ladrón es quitador, el enemigo por principio es quitador y quita de a pocas, se quita de a muchas reacciones, pero se quita de a pocas, no te das cuenta, y como dicen por ahí, negocio que no te da para comer y para que te roben un negocio. Entonces nos acostumbramos a perder, y a perder de a poquito, y lo tenemos calculado, calcúlale. Ese tiempo vi a un
personaje, un asesor de negocios, y estaba diciendo cómo montar una tortillería, y hacía todo, y vas a comprar la máquina aquí, vas a comprar esto aquí, vas a hacer así, y vas a hacer así, y vas a pagar esto, y vas a tener que calcular un 10-15% que vas a tener que pagar de extorsión, pero con una naturalidad que lo dijo, una naturalidad, y tiene razón. En el mundo en el que vivimos a veces hay que considerar eso y no está bien, pero lo consideramos. Pero Dios no es quitador, Dios es dador de la vida, y aunque le pida muerte y se la pide con necesidad, o al menos su necesidad, su interpretación de la necesidad, él lo que quiere es morirse, y él lo que le pide a Dios es morirse. Él no le pide fortaleza, él no le pide ánimo, él no le pide la vida de sus enemigos, él no pide salir. Entonces es que se acabó, yo lo que quiero es que esto se acabe, y Dios se revela, y sin embargo es fortaleza y dirección. Vida, fortaleza y dirección. Un mensajero que no viene a acariciarlo en su tristeza, que no viene a acariciar su miseria, que no viene a decir, pobrecito, pobrecito, pobrecito. No, sí tiene razón, esto de mi fe, es que esa Jezabel me trae de ti. No, es un Dios que levántate y come. Entonces no quería comer, levántate y come. Y quiere seguir durmiendo, se levanta, come y quiere seguir durmiendo. No quiere enfrentar, y sin embargo, levántate y come, porque largo camino te falta, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Porque es Dios dador de la vida, le estás pidiendo la muerte al que da vida. A lo mejor si se lo hubiera pedido a Satanás, tal vez pase. Si quieres morir, pues va a ver a Jezabel, se anda buscando para matarte, derechito con ella. Ella te la quita, pero ni batallas. Es lo justo lo que anda haciendo. Pero buscas a Dios y le pides lo que quieres y no lo obtienes, porque lo que quieres no es bueno para tu vida. Entonces, pues, basta ya. Si esta es la familia que me tocó, y si este es el trabajo que me tocó, y si esto, ya no lo quiero. Y sin embargo, pues espérame, no es lo que quieres, es lo que necesitas. Pides muerte y Dios te da alimento, y pides muerte y Dios te da fortaleza, y pides muerte y Dios te dice que te levantes. Porque Dios no va a cambiar su naturaleza, porque nosotros pudiéramos cambiar nuestra naturaleza, porque a lo mejor hubo una naturaleza de vida, hubo una época en la que corríamos, saltábamos, brincábamos y emprendíamos e iniciábamos, y de pronto ya no estás en ese momento, porque claro, ahora tienes perseguidores. Antes no había perseguidores, antes todo era felicidad, y si lo sabías no los reconocías. Hoy hay perseguidores. Hay perseguidores que dejo el teléfono, no lo dejo. Si lo abro, puedes recibir llamadas de uno y de otro, y no quiero, pues sí, o lo apago, o lo cambio, y lo cambio. ¿Por qué? Porque tienes perseguidores. Pues sí, oye, hay perseguidores. Elías tenía perseguidores. Y no lo perseguían por hacer las cosas mal, lo perseguían por hacer las cosas bien. Y era mucha su necesidad, como pudiera ser la de cualquiera. Porque aquí en el matrimonio ya no le funcionó, la familia no funcionó, el trabajo ya no funcionó, la relación con los hijos no funcionó. Y entonces, ¿qué es? Pues espérame, Dios es dador de la vida. Y Él no va a dejar de ser quien es. Y va a llegar a dar vida, va a llegar a traer sustento, fortaleza y dirección. Levántate, porque largo camino te falta. Y Él la quiero dejar. La verdad es que Él la quiero dejar. Pero el capítulo no termina ahí. Yo percibo 3 situaciones, esa es una. Porque Elías se levanta y camina y fue fortalecido y va a buscar a Dios donde él encontraba la manera de comunicarse con Dios. Va a un monte, él le llama el monte de Dios, al monte Oreb. Ya había referencia de algunas comunicaciones que había habido ahí, va y lo busca, y se da algo muy bonito, del 9 al 14, léanlo en alguna oportunidad, una comunicación donde va y busca a Dios, y hay un terremoto, y sale a buscar a Dios en el terremoto, pues Dios no estaba en el terremoto, y piedras que caían, y sale a buscar en las piedras, y Dios no estaba en las piedras que caían, y luego un fuego que consumía, y sale en el fuego, y Dios no estaba en el fuego. Buscar a Dios en el fuego, en la tormenta, en lo recio, y no lo encuentra. Y luego dice ahí en ese medio, dice que tras todo ese caos, un silbo suave y apacible. Y ahí estaba Dios. En el silbo suave y apacible, no en la tormenta, no en el relajo. Pero esa historia ya la conocen, no la hemos platicado, la vemos luego. Y te digo, me hubiera gustado, quisiera dejarla. Hay algo que a mí me deja pensando. De verdad que yo todavía no llego a una conclusión. De verdad se los comparto sin una conclusión, se lo comparto para reflexión. Porque después de todo eso, en el verso 15, en Reyes 19:15, en esa conversación
en esa conversación con Elías. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, ve por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Aquí hay un cambio de rey. Verso 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. O sea, ¿sabes qué? Jezabel y Acab van para afuera. Son malos. Y vas a ungir y también va para afuera. A Jehú ungirás por rey sobre Israel. A Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y eso hace. Ahí es donde yo me atoro todavía. Y se los comparto porque me atoro ahí todavía. El decirle, bueno, pues ¿qué crees? Lo que querías era morirte y no te vas a morir, pero la necesidad de un profeta sigue existiendo, la necesidad de un mensajero, la necesidad de alguien que vaya y lleve la palabra sigue, y si no eres tú va a ser otro. Y si estás cansado, te toca descansar, levantarse y regresar, pero esa parte de decir, bueno, está bien, pero vas y unges a otro en tu lugar. No sé cuánto pasó, porque está en el mismo capítulo, y sin embargo, te digo, a mí me deja pensando en decir, pues es que ten cuidado con pensar en renunciar, porque en una de esas se te concede. Y hasta dónde es bueno que se te permite renunciar o que tú permites renunciar, hasta dónde puede llegar a decir, bueno, sabes que tal vez era cosa de volverte a poner sobre tus pies, porque pues tú lo que estás pidiendo es muerte, y no murió, siguió vivo, y hay una historia, y de verdad es que fue un gran profeta, sigue siendo ejemplar, pero está esa parte ahí. A este lo unges por esto, lo unges por esto, y lo unges en tu lugar, para que sea profeta en tu lugar. Yo no quiero que alguien sea padre en lugar mío con mis hijos. No quiero que alguien sea esposo en lugar mío con Fanny. Y no se trata de celo, no se trata de egoísmo, se trata de responsabilidad. ¿Cargo leche, amigo? ¿Lechita? No. Eres... ¿Café? Sí. Eres la persona Me encargo una chacada. Con qué bien. para ese lugar en el que estás. Eres el padre para esa familia, eres el esposo para esa mujer, eres la persona para esto. Eso es. ¿Que Dios pudiera levantar otro? Sí. Pero eres tú. Y es fuerte, pero eres tú. Eres tú. Y el cansancio pudiera ser parte de la vida, y la frustración pudiera ser parte de la vida, y toca fortalecerse, y toca volver, y toca levantar. Luego hay una palabra muy esperanzadora, ahí mismo en el capítulo, al final, dice que yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas que no se doblen ante Baal. Gente que siga sin doblegarse, gente que siga sin reconocer otros dioses. Todo el capítulo es pues bonito, léalo. Pero hoy quiero dejarles esa idea, este personaje que en un momento pide muerte y obviamente no se la van a dar. Dios es dador de la vida. La muerte la vas a obtener de alguien más, del que quiera hacer daño. Sí, Dios no mata sueños, y Dios no mata proyectos, y Dios no mata lo que Dios te da, Dios no lo va a matar. Al contrario, eso va a seguir ahí. Pero no seas tú el que le ayude al enemigo a que eso se acabe. Y el enemigo quiere acabar, Dios no quiere que se acabe. Pero al final no seas tú el que le facilite el trabajo al enemigo. Por falta de fe, tal vez, o simplemente por un cansancio que tal vez amerite descansar, levantarse e ir. Está Elías y me deja una historia muy ejemplar, y si la dejo en la primera parte me gusta. Dios no es quitador, Dios es dador. Tú le pudieras llegar a pedir la muerte a Dios, pero Dios te va a dar alimento. Tú le puedes pedir muerte y Él te va a dar fortaleza.
Tú le puedes pedir que se acabe y Dios te va a decir levántate. Y tú pudieras ir a tramitar con el abogado la separación, el divorcio, la cancelación, la baja en Hacienda, yo qué sé, y vas a ver a alguien que lo hace y sabes que pues es que el Dios que yo conozco no da sentencias de muerte, no a sus hijos da sentencias de vida. Y está lo otro, eso sí lo dejo para reflexión porque es complicado, pero sí sé que yo no quiero ungir a nadie para que sea padre de mis hijos, ni esposo de mi mujer, ni el dueño, coordinador, director, el puesto que quieres decir de lo que has levantado. No, mientras tengas la fortaleza que Dios da para sacarlo adelante. ¿Sí? Me los dejo ahí para reflexión